11, 3. Ustedes saben que la ley 377 y tuvo un vacatio legis, ¿no es cierto? Ese vacatio legis fue modificado. Es un poco de arqueología jurídica, vemos que la ley 30, 11, 3 estableció que la entrada en vigencia para la criminalidad organizada es del 1 del 7 de 2014. Cuidado y ojo con las normas de aplicación en el tiempo de las leyes, sobre todo porque sabemos que las leyes penales son de aplicación regis comici delicti, ¿no es cierto? No regis tempus actus, que son las procesales, que también en el artículo 300 se necesitan normas procesales, como por ejemplo la prueba trasladada, que me parece que ya estaba permitida, pero me parece que están sumamente más gráficas, o la prescripción, que si bien no le he puesto aquí, es el autor inmediato disponible. Y el autor mediato, en términos estrictamente finalistas, sí, exacto, el autor mediato de dominio de derechos, muy bien. ¿Cuáles son las otras características? No, por sí no. Por intermedio de otro. Ese intermedio de otro, ¿cómo se llama? No. Estamos ahorita en penal básico, ¿no? Necesitamos esa categoría del penal básico porque si no, criminalidad organizada no va a llenar. Muy bien. El autor mediato es definido como el autor que realiza un hecho típico a través de otro. Ese otro es llamado autor mediato, autor ejecutor o instrumento. Pero tiene una característica el autor mediato, que es una persona que responde o no responde por el delito. No responde. No responde. Como el dominio de la voluntad lo tiene el autor mediato. Gracias. Como el dominio de la voluntad lo tiene el autor mediato, el instrumento es siempre no doloso. ¿Cómo el autor mediato instrumentaliza al ejecutor? A través de tres formas: coacción, miedo, amenaza, miedo y aprovechándose de la imputabilidad de la persona, ya sea una persona con una especie de oligofrenia u otra alteración de la mental o de su minoría de edad. Ese es el autor mediato. Ahora, diferente, a partir del 70 Rocín estableció, si ustedes me disculpan de tomar en este momento, es un poco energizante, pero ustedes también si quieren comer algo. Esto es bastante así, abierto, tranquilo, pero tomamos agua. A partir de los 70 se establece el aparato, la autoría inmediata mediante aparatos organizados de poder. Esto se hace con una serie de características. En principio, para sancionar a los alemanes que atacaron a los que querían pasar el muro de Berlín, ustedes saben, de la occidental a la democrática, o sea, de la República Federal a la República Democrática. Es utilizado también para tribunales argentinos y es utilizado en este caso en la sentencia de Ucraniana y otros, en la Sala Penal Nacional, el presidente Otto Talavera, y tal vez la más conocida en la sentencia Fujimori, caso Barros Altos, sótanos del CIE y Cantuta. Esta autoría inmediata tiene algunas definiciones, siempre en términos dolosos para el autor. Solamente diré que aquí en la autoría inmediata sí hay un ejecutor mediato y hay un instrumento, pero el instrumento es fungible y el instrumento sí responde. En el caso de la autoría inmediata para aparatos organizados de poder, hay una estructura de poder obviamente organizada a través de una persona que tiene el mando. Este mando lo establece a través de mandos medios y último, ejecutores mediatos, todos inmediatos, todos punibles, todos dolosos. Por tanto, en la autoría inmediata sí se responde. Sí responde el ejecutor. Muy bien, dicho esto, ¿les parece que esta definición de autor mediato calza con la definición de criminalidad organizada? ¿Sí o no? Dejemos esa pregunta en el tintero. Autoría, coautoría.
¿Qué es la coautoría según nuestro Código Penal? Vamos, señores. ¿Qué es? Cuando dos o más personas de manera concertada delinquen, ¿no? Cometen el hecho. Muy bien. ¿Alguna característica adicional? Tienen división de funciones. Exactamente. ¿Tienen permanencia en el tiempo de esa organización? Exacto. Y esa es la diferencia ¿con qué? Con la criminalidad organizada. Porque la criminalidad organizada es permanente, es una estructura permanente. Se me ocurre en el caso de una banda que va a robar un banco y a último momento se apunta a una persona para hacer la campaña. Esta es una típica autoría mediata. La persona que va realmente en la campaña, entre comillas, en clave de complicidad secundaria, primaria, las dos personas que están ahí realmente rastreando las armas y pidiéndole dinero. Eso ya es una coautoría y una división de funciones funcional, algunos les dicen, más personas que realizan el hecho típico, quienes funcionan a nivel de ejecución, consumación, ¿no es cierto? Eso no es una criminalidad organizada. Una criminalidad organizada implica mandos, implica organización, implica jerarquía, implica lo que han leído aquí: tareas, funciones, carácter estable, tiempo, concertada y coordinada. La autoría inmediata y la coautoría se pueden hacer para toda clase de delitos. En cambio, la criminalidad organizada solo se pueden hacer para ciertos delitos, de una lectura pormenorizada de aproximadamente 400 y pico delitos que hay en el Código Penal. La criminalidad organizada, si querés queriendo y poco queriendo, hay aproximadamente 50 delitos comprendidos. Bastante. Para una figura que debería ser siempre residual, porque la mayoría de delitos son individuales. Bueno, señores, supongo que de acá a unos meses el artículo 3 va a ir creciendo. Esas son un poco las diferencias entre las autoridades inmediatas, las coautorías y la criminalidad organizada, pero todavía falta definir más este concepto. Vamos a concretizarlo más. ¿Puedes leer, por favor, el segundo párrafo? No femenina. La intervención de los integrantes de una organización criminal, personas vinculadas a ella o que actúan por encargo de la misma, puede ser temporal, ocasional o aislada, debiendo orientarse a la consecución de los objetivos de la organización criminal. En esto figura bastante una coautoría, ¿no es cierto? Estar en los abogados litigantes y en los abogados defensores y en los fiscales determinar cuánto es el grado de temporalidad mínima que una persona puede estar en una organización criminal. Es un elemento no normativo, sino más bien descriptivo del tipo, que va a ser eminentemente de casos. Me queda más claro que a mayor permanencia en las organizaciones delictivas, mayor grado de intervención y mayor posibilidad de recaudar pruebas para señalar que estamos en una criminalidad organizada. Entonces, soy integrante ocasionalmente o temporal. Integra esta organización criminal, puede ser objeto de toda una investigación. ¿Por qué? Porque la criminalidad organizada debe ser como una investigación. La persona que defiende, la persona que ataque en una criminalidad organizada, defensor o fiscal, tiene que estar preparado para saber que hay reglas distintas. Si bien el Código Penal, si bien el lanzamiento es un nuevo Código Penal, debe haber reglas distintas. Por ejemplo, allanamiento, intervenciones, restricciones de prueba, búsqueda de prueba trasladada. Si bien es básicamente el nuevo Código Procesal Penal, tiene algunas diferencias. Empezando, sé que aquí hay una fiscalía criminal organizada. Una, ¿no es cierto? Ya empecemos que ya hay competencias diferentes en orden de competencias funcionales a los delitos comunes. Me quiero imaginar las contiendas de competencias que pueden haber, porque un buen abogado litigante, ¿a dónde pasaría la investigación? ¿Qué prefiere? ¿Una investigación por criminalidad organizada o una investigación por delito común? Si tú fueras abogado defensor, ¿qué harías? ¿Por qué? Porque la
tipificación que van a hacer y las penas son menos que la criminalidad avanzada. Y también por el plazo de investigación. El plazo que ya tenemos. ¿Cuánto es el plazo de investigación? Mucho menor. Exactamente. Debe acabar un montón de pruebas y probar que sí existe esa organización delictiva. ¿La prisión preventiva en cuánto es mayor? ¿En un delito común o en un delito criminal organizado? Entonces, pensemos como litigante, pensemos como la mayoría de litigantes, entiendo, y la mayoría son de otras organizaciones, procuradores. Me gusta el interés. Acá atrás, a la platea, ¿no le gustaría sentarse aquí adelante? Siéntense, por favor, con confianza. Usted, doctora, su cara me parece conocida. ¿No? Ah, en el de teoría del delito, sí. Sí, usted participó con su código también, creo. ¿O no? No, leí. Por favor, adelante, sí. Qué gusto, qué bueno. Muy bien. Continuemos. Por favor, una voz masculina para este nuevo PowerPoint, que podría haber visto desde su diapositiva. Vamos. Siempre, no solo el lavado de activos, sino el delito de corrupción de funcionarios, con el Tratado de Servicio de Corrupción de Funcionarios es prístino, la Convención Americana, o sea, la Convención. Siempre veamos un poco más de la norma nacional y fijemos en la norma extranjera, que si bien se aplica, que si bien a veces es solamente pauta auditiva, la mayoría de veces es pauta de ordenamiento, pertenece a través del artículo 55, 56, 57, la Constitución, integra el ordenamiento jurídico. Así que siempre es bueno mirar un poco fuera del ámbito local. Por favor. No, una voz masculina. ¿De dónde te parezca? Comisión de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional del 2000, artículo 2.1. Por grupo delictivo organizado se extenderá un grupo estructurado de 3 o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo de la presente convención, con miras a obtener directa e indirectamente un beneficio económico u otro beneficio de orden material. Tú mismo, dime una semejanza con la anterior tipificación del artículo 3 de la 377. Una semejanza. La cantidad de los miembros. Exactamente. 3 o más. Nos mantenemos en 3 o más. ¿Alguien me podría señalar otra semejanza? ¿Quién habló? ¿Usted? ¿Quién dijo tiempo? ¿Atrás? Sí. ¿Tiempo? ¿A qué te refieres? Es que ellos están, según esta definición, dicen, ¿no?, que existirá durante un cierto tiempo, que es el tiempo, y que la manera de actuar de forma concertada. Exactamente, la cosa Es muy parecida a la disponible. ¿Y el autor mediato? ¿En términos estrictamente finalistas? Sí, exacto, el autor mediato de dominio de derechos, muy bien. ¿Cuáles son las otras características? No, por sí no. Por intermedio de otro. Ese intermedio de otro, ¿cómo se llama? No. Estamos ahorita en penal básico, ¿no? Necesitamos esa categoría del penal básico porque si no, criminalidad organizada no va a llenar. Muy bien. El autor mediato es definido como el autor que realiza un hecho típico a través de otro. Ese otro es llamado autor mediato, autor ejecutor o instrumento. Pero tiene una característica el autor mediato, que es una persona
que responde o no responde por el delito. No responde. No responde. Como el dominio de la voluntad lo tiene el autor mediato. Gracias. Como el dominio de la voluntad lo tiene el autor mediato, el instrumento es siempre no doloso. ¿Cómo el autor mediato instrumentaliza al ejecutor? A través de tres formas: coacción, miedo, amenaza, miedo, y aprovechándose de la imputabilidad de la persona, ya sea una persona con una especie de oligofrenia u otra alteración de la mental, o de su minoría de edad. Ese es el autor mediato. Ahora, diferente, a partir del 70, Rosín estableció, si ustedes me disculpan de tomar en este momento, es un poco energizante, pero ustedes también si quieren comer algo. Esto es bastante así, abierto, friendly, tranquilo. Pero tomamos agua también. A partir de los 70 se establece el aparato, la autoría inmediata mediante aparatos organizados de poder. Esto se hace con una serie de características. En principio, para sancionar a los alemanes que atacaron a los que querían pasar el muro de Berlín, ustedes saben, de la occidental a la democrática, o sea, de la República Federal a la República Democrática. Es utilizado también para tribunales argentinos, y es utilizado en este caso en la sentencia de Bucaramanga y otros, en la Sala Penal Nacional, presidente Dr. Talavera, y tal vez la más conocida en la sentencia Fujimori, caso Barros Altos, sótanos del CIE y Cantuta. Esta autoría inmediata tiene alguna definición, siempre en términos dolosos para el autor. Solamente diré que aquí en la autoría inmediata sí hay un ejecutor mediato y hay un instrumento, pero el instrumento es fungible y el instrumento sí responde. En el caso de la autoría inmediata por aparatos organizados de poder, hay una estructura de poder obviamente organizada a través de una persona que tiene el mando. Este mando lo establece a través de mandos medios y, último, ejecutores mediatos, todos inmediatos, todos punibles, todos dolosos. Por tanto, en la autoría inmediata sí se responde. Sí responde el ejecutor. Muy bien, dicho esto, ¿les parece que esta definición de autor mediato calza con la definición de criminalidad organizada? ¿Sí o no? Dejemos esa pregunta en el tintero. Autoría, coautoría. ¿Qué es la coautoría según nuestro Código Penal? Vamos, señores. ¿Qué es? Cuando dos o más personas de manera concertada delinquen o cometen el hecho. Muy bien. ¿Alguna característica adicional? Tienen división de funciones. Exactamente. ¿Tienen permanencia en el tiempo de esa organización? Exacto. Y esa es la diferencia ¿con qué? Con la criminalidad organizada. Porque la criminalidad organizada es permanente, es una estructura permanente. Se me ocurre en el caso de una banda que va a robar un banco y a último momento se apunta a una persona para hacer la campana. Esta es una típica autoría mediata. La persona que va realmente en la campana, entre comillas, en clave de complicidad secundaria, primaria, las dos personas que están ahí realmente rastreando las armas y pidiéndole dinero. Eso ya es una coautoría y una división de funciones funcional, algunos les dicen, más personas que realizan el hecho típico, quienes funcionan a nivel de ejecución, consumación, ¿no es cierto? Eso no es una criminalidad organizada. Una criminalidad organizada implica mandos, implica organización, implica jerarquía, implica lo que han leído aquí. Tareas, funciones, carácter estable, tiempo, concertada y coordinada. La autoría inmediata y la coautoría se pueden hacer para toda clase de delitos.
En cambio, la criminalidad organizada solo se pueden hacer para ciertos delitos, de una lectura pormenorizada de aproximadamente 400 y pico delitos que hay en el Código Penal. La criminalidad organizada, si querés queriendo y poco queriendo, hay aproximadamente 50 delitos comprendidos. Bastante. Para una figura que debería ser siempre residual, porque la mayoría de delitos son individuales. Bueno, señores, supongo que de aquí a unos meses el artículo 3 va a ir creciendo. Esas son un poco las diferencias entre las autoridades inmediatas, las autorías y la criminalidad organizada, pero todavía falta definir más este concepto. Vamos a concretizarlo más. ¿Puedes leer, por favor, el segundo párrafo? No femenina. La intervención de los integrantes de una organización criminal, personas vinculadas a ella o que actúan por encargo de la misma, puede ser temporal, ocasional o aislada, debiendo orientarse a la consecución de los objetivos de la organización criminal. En esto figura bastante una coautoría, ¿no es cierto? Estar en los abogados litigantes y en los abogados defensores y en los fiscales determinar cuánto es el grado de temporalidad mínima que una persona puede estar en una organización criminal. Es un elemento no normativo, sino más bien descriptivo del tipo, que va a ser eminentemente de casos. Es que me queda más claro que mayor permanencia en las organizaciones delictivas, mayor grado de intervención y mayor posibilidad de recaudar pruebas para señalar que estamos en una criminalidad organizada. Entonces, soy integrante ocasionalmente o temporal. Integra esta organización criminal, puede ser objeto de toda una investigación. ¿Por qué? Porque la criminalidad organizada debe ser una investigación. La persona que defiende, la persona que ataque en una criminalidad organizada, defensor o fiscal, tiene que estar preparado para saber que hay reglas distintas. Si bien el Código Penal, si bien el lanzamiento es un nuevo Código Penal, debe haber reglas distintas. Por ejemplo, allanamiento, intervenciones, restricciones de prueba, búsqueda de prueba trasladada. Si bien es básicamente el nuevo Código Procesal Penal, tiene algunas diferencias. Empezando, sé que aquí hay una fiscalía criminal organizada. Una, ¿no es cierto? Ya empecemos que ya hay competencias diferentes en orden de competencias funcionales a los delitos comunes. Me quiero imaginar las contiendas de competencias que pueden haber, porque un buen abogado litigante, ¿a dónde pasaría la investigación? ¿Qué prefiere? ¿Una investigación por criminalidad organizada o una investigación por delito común? Si tú fueras abogado defensor, ¿qué harías? ¿Por qué? Porque la tipificación que van a hacer y las penas son menos que la criminalidad organizada. Y también por el plazo de investigación. ¿Cuánto es el plazo de investigación? Mucho menor. Exactamente. Debe acabar un montón de pruebas y probar que sí existe esa organización delictiva. ¿La prisión preventiva en cuánto es mayor? ¿En un delito común o en un delito de criminalidad organizada? Entonces, pensemos como litigantes. Pensemos como la mayoría de litigantes, entiendo, y la mayoría son de otras organizaciones, procuradores. Me gusta el interés. Acá atrás, a la platea, ¿no les gustaría sentarse aquí adelante? Siéntense, por favor, con confianza. Usted, doctora, su cara me parece conocida. ¿No? Ah, en el de teoría del delito, sí. Sí, usted participó con su código también, creo. ¿O no? No, por favor, adelante. Sí. Qué gusto, qué bueno. Muy bien. Continuemos. Por favor, una voz masculina para este nuevo PowerPoint, que podría haber visto desde su diapositivo. Vamos. Siempre, no solo el lavado de activos, sino el delito de corrupción de funcionarios, con el Tratado de Servicio de Corrupción de Funcionarios es prístino, la Convención Americana, o sea, la Convención. Siempre veamos un poco más de la norma nacional y fijemos en la norma extranjera, que si bien se aplica, que si bien a veces es solamente pauta auditiva, la mayoría de veces es pauta de ordenamiento, pertenece.
a través del artículo 55, 56, 57 de la Constitución, integra el ordenamiento jurídico. Así que es siempre bueno mirar un poco fuera del ámbito local. Por favor. No, una voz masculina. ¿De dónde te parezca? Comisión de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional del 2000, artículo 2.1. Por grupo delictivo organizado se extenderá un grupo estructurado de 3 o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno más delitos graves o delitos tipificados con arreglo de la presente convención, con miras a obtener directa e indirectamente un beneficio económico u otro beneficio de orden material. Tú mismo, dime una semejanza con la anterior tipificación del artículo 3 de la 377. Una semejanza. La cantidad de los miembros. Exactamente. 3 o más. Nos mantenemos en 3 o más. ¿Alguien me podría señalar otra semejanza? ¿Quién habló? ¿Usted? ¿Quién dijo tiempo? ¿Atrás? Sí. ¿Tiempo? ¿A qué te refieres? Es que ellos saben que según esta definición dice, ¿no?, que existirá durante un cierto tiempo, que es el tiempo, y que la manera de actuar de forma concertada. Exactamente, la cosa. Es muy parecida a la este. El propósito. A ver. Bueno, los delitos tipificados como... Exactamente. ¿Cuál es su nombre, perdón? Ana. Ana, muy bien, Ana. Como bien dice Ana, los delitos. Acá se establecía que eran uno más delitos graves señalados en el artículo 3. Esta tipificación es un poco, no se entiende muy bien. ¿Qué quiero decir? ¿Que en el artículo 3 son delitos graves? ¿O es la gravedad de los delitos del artículo 3? Replanteo. ¿El artículo 3 establece delitos graves? ¿O es en la parte agravada de los delitos que están en el artículo 3? ¿Me estoy dejando entender o no? Entonces, yo considero que no hay que hacerse mucho problema y solo señalar delitos que están en el artículo 3, que ahorita voy a pasar a señalar. Aquí sí, dice, me parece mucho más pulida esta definición. Cometan uno más delitos graves. ¿Cuáles son los delitos graves? Rato. O delitos tipificados con el arreglo a lo que dice la propia convención. Tenemos que entender que los delitos de criminalidad organizada, y así es el espíritu de la norma, son delitos que deben ser necesariamente graves. El esfuerzo en clave de política criminal de un Estado no puede estar dirigida a una criminalidad organizada de bagatela. Debemos establecer delitos graves. El artículo 3 trata de señalar delitos graves. En modesta opinión les digo, ya son 50 delitos. Esto quiere decir que los 450, 440 delitos que tiene el código, que ya 50 son graves. Vemos un poco eso. Aquí está la mayor diferencia. Ana, señalabas tú el beneficio económico. ¿El beneficio económico es una semejanza o una diferencia con la normatividad peruana? Exactamente. En la normatividad peruana importa el fin. Esto quiere decir que no hay un elemento de tendencia trascendente o intrascendente dentro de la tipología, ¿no? Pero aquí sí, creo que un beneficio económico u otro beneficio de orden material, ni siquiera beneficio secas, sino un beneficio económico. ¿Vemos una diferencia? Como les digo, en otras latitudes hablan de que los medios comisivos del delito deben ser siempre violentos, cosa que no se menciona aquí. Por tanto, rigiéndonos con las normas peruanas, inaplicando en cierto momento no se necesita que la organización tenga un beneficio o busque un beneficio, mejor dicho. Tampoco es necesario que utilicen métodos violentos, basta su permanencia en el tiempo.
Aunque algunos pueden hacer una interpretación constitucional o convencional de esto. De aplicar una especie de control convencional, judicial o fiscal. Hay un tip pequeño para abogado litigante. Y la fiscalía que dice, uy, uy, me quedo sin piso. La asociación mixta para delinquir. Artículo 317, por favor, vayamos a la modificación del decreto legislativo 1181. Debe ser recién unos meses, el 17 de julio del 2015. Se cambió mucho la asociación mixta para delinquir. En general, coincido con autores como Dr. Prado Saldarriaga, que la definición externa de criminalidad organizada de su asociación mixta para delinquir, ahora con la nueva definición, es completamente difuso. Solo por algunas cosas que vamos a señalar. Eso no se puede emplear, ¿no? Que la ponga atrás. Y aquí no se puede emplear. No se puede ayudar. Ley 1181. Como vamos a hablar después, con los delitos comprendidos, hay que hacer una definición. Un segundo. El alcance del artículo de la ley 377, por favor, veré que esta ley 377 se lea siempre de manera de interpretación sistemática por comparación con el decreto legislativo 1181 del 27 de julio de 2015 y el decreto legislativo 1237 de hace unos días, 26 de septiembre del 2015. Esta exposición, sinceramente, está preparada para ver con las últimas normas que se han realizado. Pedí una interpretación sistemática de esos tres decretos legislativos, de todo el decreto legislativo de una ley. ¿Por qué? Porque se ha modificado mucho la normativa de criminalidad organizada en tan solo unos meses. Esta diapositiva la voy a contar después. Esta diapositiva la voy a contar después. Sin embargo, solamente quería decirles que es importante leer los datos comparativos en el artículo 3 de la ley 377 con las diferentes normas que han salido estos días. ¿Cuáles son los delitos comprendidos? Los delitos comprendidos significa que la criminalidad organizada tiene necesariamente una relación con eso. Tiene necesariamente una relación con los delitos que vamos a poner a continuación. Pero perdón, me estaba olvidando de la asociación mixta para delinquir. Disculpen. Por favor, ¿pueden leer la asociación mixta para delinquir? Esto a efectos de hacer la cosa un poco más participativa. Pueden leerlo también de su hoja. ¿De cuándo es tu código? ¿Es de octubre? Sí. ¿De qué año es? No, pero ¿de qué mes? No tiene la modificación. No tiene la modificación del lector 1187, ahora no un nombre. Por favor, esta tiene la última modificación de hace 29 días. ¿Podrían leerla, por favor? Superación objetiva. Asociación ilícita para delinquir. Artículo 17 del Código Penal modificado. Bueno. El que constituya, promueve o integre la organización de dos o más personas destinada a cometer delitos será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 3 y mayor a 6 años. Para ello, vemos entonces la diferencia entre la asociación mixta para delinquir con la criminalidad organizada por un tema de cuántum, ¿no es cierto? Dos o más personas, muy poco para hacer asociación, ¿no? ¿No les parece?
casi una coautoría clásica o pura. Continúa, por favor. Esa es la parte básica. A ver, unas cuantas notas características de toda asociación ilícita para delinquir. En el ente criminal, vemos que esto es un delito que sanciona, buenas, por favor, adelante. Que sanciona los actos preparatorios. ¿O no sanciona los actos preparatorios? Doctor, también usted adelante. Para que usted... ¿Qué, por favor? Los actos preparatorios... No, a ver. Los actos preparatorios, ¿qué significan? ¿Me pueden señalar cuáles son las fases del intercriminis? Lo dijimos hoy día en la mañana. A ver, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas de hoy en la mañana? La ideación. ¿Lo tienen los... Hay una frase interna y una frase externa. Ahí no me voy a ir. ¿Cómo es importante el derecho? A ver, Hay dos fases. no. Hay dos fases. Dos fases. La fase interna tenemos lo que es la ideación, la deliberación y la resolución. Luego pasamos a la fase externa que empieza con actos preparatorios. Luego viene la tentativa, ¿Han llamado también actos ejecutivos? luego viene la consumación y luego el agotamiento. Muy bien, ¿cuál es el nombre? Ronald. Muy bien, Ronald, excelente. Esto es como casarse, ¿no? La preparación, actos ejecutivos, consumación, no voy a decir cuándo. De lesión. Se requiere el daño bien jurídico. Pero en cambio los delitos ambientales, algunos de ellos, es de peligro concreto. Hay una cierta cercanía y una peligrosidad. Y, por ejemplo, tráfico ilícito de drogas, tenencia ilegal de armas, con misma conducción en estado de ebriedad, son delitos de peligro abstracto, donde hay una potencialidad de lesión. En estos casos también, aquí lo que se sanciona, señores, en la asociación ilícita para delinquir, no es el hecho de cometer delito alguno, sino la mera reunión con fines delictivos posteriores. ¿Qué pasa? Aquí el Estado, me parece muy bien, igual que la conducción en estado de ebriedad, adelanta las barreras de punibilidad. Hay un adelantamiento de la barrera de punibilidad para sancionar el delito en clave de política criminal preventiva, la cual es correcta. Si veo 3 u 4 personas preparando, ideando un plan para estrellar al Congreso y no actúo, seré negligente con el Estado Social y Democrático de Derecho. Es por eso que el tipo base sanciona. ¿Podría volverlo a leer, por favor? ¿Quién lo leyó? ¿Tú lo leíste? El que constituya, promueva o integre la organización de 2 o más personas destinada a cometer delitos será reprimido como pena privativa de libertad. Nos juntamos y pensamos reventar el Colegio de Abogados del Perú, o el Colegio de Abogados de Lima. Nos juntamos y pensamos ultrajar a 500 personas. Ese mero acto ya es desvalorativo en el derecho. Ahora, eso es la parte básica. Por favor, ¿podría continuar con la agravante? No será menor de 8, mayor de 15 años, De 180 a 305 días multa de inhabilitación conforme al artículo, conforme a los incisos 1, 2 y 4 del artículo 36, con consecuencias accesorias, la tratada de dar. ¿En qué casos? cuando la organización esté destinada a cometer los delitos previstos en los artículos 108, 109. Perdón, ahí nomás, bastantes delitos. Hay una gravación en función del delito, de la entidad del delito. Muy bien, está ahí. Absolutamente criminal organizado, solamente asociación ilícita para delinquir. O sea, si yo me reúno con personas con la idea de delinquir, asociación ilícita, pero si me reúno con ciertas personas, por ejemplo, para cometer homicidio calificado, 108, matar policías, por ejemplo, o matar con ánimo de lucro, ya es un agravante. El siguiente agravante, ándale, por favor.
importa. La diapositiva no importa, lo que importa es lo que hay aquí. Lo que importa es lo que ustedes capten. Y si desean apuntar, apunten. La diapositiva se la pueden llevar ustedes al final a sus casas, está guardada ahí. No importa, la diapositiva es opcional. Lo que importa es lo que estemos hablando en este momento. ¿Ok? Si tienen mejor vista, por favor. ¿Cuál es tu nombre? Roy, por favor. Cuando el integrante fuera el líder, jefe o dirigente de la organización. Dato concreto. En el procedimiento especial de beneficios de colaboración eficaz, el líder no puede estar sometido a ese beneficio de colaboración eficaz. El agravante no es una razón por la cantidad de delitos, sino por la ubicación en la pirámide organizativa delictiva del sujeto. Al líder, más pena. La siguiente, por favor. Cuando la gente quien financia. Es quien financia. Cuando la gente es quien financia la organización. Exactamente, entonces hay una grabación por la persona que pone la plata. ¿Por qué? Política criminal, no sabemos. Pero entonces, ya estamos definiendo un poco qué es asociación organizada para delinquir, 2 o más. Criminalidad organizada, 3 o más. Esa es la diferencia, no son de cuantía de personas. Doctor, lo veo. ¿Qué pasa? ¿Está preocupado? No, tiene que haber un cierto grado de organización. Pero recordemos que aquí, a ver, aquí lo que se sanciona es la mera, los actos preparatorios, la mera ubicación, la mera pertenencia a un grupo. Hasta aquí, ¿alguien ha cometido delito de lesión alguno? ¿Se ha cometido algún delito, alguna muerte? No. Estos actos preparatorios. Entonces empecemos con las diferencias. No. A ver, esto es muy común. La diferencia, por ejemplo. Si yo clasifico los delitos por lesión o puesta en peligro del bien jurídico, voy a decir hay delitos de peligro, concreto y abstracto, y delitos de lesión. Si yo clasifico los delitos de acuerdo a el comportamiento, hay delitos de mera actividad que se consuman instantáneamente cuando uno realiza la acción, o delitos de resultado, donde hay un espacio, eso no tiene nada que ver con el curso, pero bueno, donde hay una diferencia espacio-temporalmente entre la acción y el resultado. Y están los delitos de intercrímenes. Actos preparatorios, actos ejecutivos y consumación y agotamiento. Es diferente la ejecución con la consumación propiamente, ya cuando, en el caso de la... para hacerlo más fácil en el tema de homicidio, la preparación sería idear el arma correcta, seleccionar el medio, seleccionar el momento en el cual voy a dejar a la víctima. La ejecución es preparar todos los medios, y la consumación, o preparar la pistola. Y la consumación es cuando la pistola ingresa a la persona y le quita la vida. El agotamiento sería el encubrir el cadáver para que no me descubran. Pero es importante, eso cuando... Esa pregunta que cuando no preparan nada, eso de mera resultado, de mera actividad de resultado, me ayuda a verificar siempre los conocimientos. Gracias por la pregunta. Igual esa es la pregunta sobre qué es criminalidad, pero pueden preguntarme ustedes lo que sea. Yo estoy en la obligación de responder, o si no, no sé, decirles, oye, queda pendiente, nos enviamos unos correos y trabajamos. No siempre uno sabe todo, pero es bueno que le pregunten esas cosas para refrescar. Volviendo. Entonces, asociación lista para delinquir es la punibilidad de adelantar. Aquí todavía no hay nadie que haga ningún delito en clave de lesión. Son expuestos en peligro del jurídico. Diferencia en la criminalidad. Criminalidad sin pena, pues entonces en el marco de una organización estable, continua, 3 o más personas, y realizas tal delito. ¿Qué delito? Ahorita lo voy a señalar. Delitos comprendidos, artículo 3. Del 377. Son un montón. Vamos a pensar algunos. Voy a señalar todos. Esto es lo más actual que hay sobre estos comprendidos. Por favor, ¿alguien puede leer
Disculpa que me sigan tirando el palo. No se cansa. Vamos. Asesinato. Asesinato. El primer delito comprendido. Para estar en una organización delictiva es asesinato. Esto es artículo 108. Esto no es homicidio simple, no homicidio culposo, es asesinato. Me gustaría que diga algunas cosas de asesinato, que recuerdan un poco, hay como 5 subtipos. Creo que no se puede comprender al feminicidio. No. Porque según la última modificación del decreto directivo 1181 de hace menos de un mes, los delitos de feminicidio están por el 108 CD. Entonces no es exactamente feminicidio. Es más, el 108 CD no está. El 108 CD me parece que es feminicidio y también asesinato a congresistas, funcionarios especiales. Magnicidio. Ya, el magnicidio es excelente. El magnicidio es regicidio, ¿no es cierto? El magnicidio es la figura de matar al presidente. Y el regicidio es la figura de matar al rey. La primera impracticable, la segunda impracticable en Perú. Pero el magnicidio básicamente es matar al presidente. Eso en un sentido lato también se puede hablar como matar a funcionarios de alto cargo, funcionarios comprendidos en el artículo 99 de la Constitución. Altos dignatarios. Pero el magnicidio la verdad no es un nomen juris muy usual en el Perú. Pero qué bien que hagas esa pregunta. Está muy bien. Asesinato, se me ocurre asesinato por ferocidad, lucro. ¿Qué más puede ser comprendido en asesinato? Exactamente. Por placer. Por placer, por alevosía, genial. Alevosía. Lucro, excelente. Matar a policías o funcionarios del ejército. Eso es asesinato. Secuestro, 152. Estos delitos, ojo, estos delitos pueden ser de criminalidad organizada. Solo estos pueden ser. Solo estos son, mejor dicho. Después vamos a ver que en algunos delitos de aquí, ya la criminalidad organizada ya es un agravante. No confundir. Acá estamos diciendo que la criminalidad organizada es 3 o más personas, organización estable, fines varios, siempre y cuando estén comprendidos en estos delitos. Pero ya algunos de estos delitos, que lo vamos a mencionar más adelante, ya tienen como agravante la criminalidad organizada. Entonces, la criminalidad organizada no es solamente una tipología de delitos, sino también son agravantes de los delitos. Hasta ahorita estos delitos pueden ser comprendidos en criminalidad organizada. Continuemos. Pero puede leer, para que no se canse Roy. ¿Puede leer, por favor? Secuestro. Muy bien. Artículo 152 con el artículo, para que se puedan guiar. Secuestro, artículo 152 del Código Penal. Trata de personas, artículo 153 del Código Penal. Interferencia telefónica, artículo 162. Delitos contra la intimidad, ¿no? Pornografía infantil, artículo 183, literal A. Hurto agravado, artículo 186. Acá, por ejemplo, señalamos que los furtos simples, o las coacciones, por ejemplo, en el artículo 151, coacciones, vamos viendo que son delitos graves realmente. En hurto se ve más claro, el hurto simple, artículo 185 no está comprendido, pero el hurto agravado sí. Igual que el robo, continúa por favor. Robo agravado, artículo 189. La receptación agravada, artículo 195. Vemos que la receptación simple o el robo simple no están comprendidos y no pueden formar parte. Ojo, entonces, cuando se alejaron políticas de seguridad ciudadana, debemos comprender que la criminalidad organizada no está hecha para hurtos simples, hurtos de bagatela, faltas,
robo simple no está hecho, a pesar de que hay violencia, en el caso de robo. Solamente para delitos graves que estén cometidos aquí. Estafa agravada, que es el 196A, no la estafa simple. Defraudación del 197, la estafa no está comprendida, la defraudación sí. La extorsión sí en el artículo 200, pero esto sí debería ser regulado. El artículo 200 es un artículo Frankenstein. Tiene extorsión secuestrativa, extorsión simple. Dios, el artículo 200 tiene 15 páginas en el Código Penal. Entonces se me hizo que eso tengo modificación. El artículo 200 se entiende en todas sus formas. Continúa, por favor. ¿Cuál es su nombre? Pedro. Qué bonito nombre que tiene. Pedro, por favor, continúa. Usurpación, artículo 202. Usurpación agravada, artículo 204. Qué raro, ¿no? Si estamos hablando de delitos graves, ¿por qué la usurpación simple sí con la agravada? ¿Y por qué el robo simple no con el robo agravado? ¿Por qué?